Cordial saludo, profesor. En la materia de revisoría fiscal tenemos un trabajo del origen y propósito de la revisoría fiscal con mi compañero Camilo y quien les habla, Mónica. La revisoría fiscal se constituye en el ordenamiento jurídico colombiano como una institución única de orden legal y de carácter profesional, diseñada para ejercer una vigilancia integrada y permanente sobre sus entes económicos. Se fundamenta en los niveles, en las raíces de la escuela latina del control. La revisoría fiscal se distingue por su enfoque preventivo relacionado y de cobertura total, alejándose de un modelo anglosajón que suele ser selectivo y posterior. El ejercicio de este cargo es una función exclusiva del contador público, quien es investido en la facultad una facultad delegada por el Estado para otorgar la fe pública y actúa como garante de la confianza en los mercados y la estabilidad institucional. Definiendo revisoría fiscal en nuestras palabras, es el máximo órgano de vigilancia, control integral dentro de una empresa colombiana. A diferencia de un simple auditor, el revisor fiscal actúa como un centinela o vigilante permanente que no solo revisa las cuentas, sino que asegura que cada acto de administración respete las señales y proteja el patrimonio de los socios del Estado. Diciendo cuáles son las clases de la revisoría fiscal, vamos por naturaleza societaria, topes financieros, voluntad de las minorías y tipos de sujetos. Las características esenciales la hacen única frente a otras auditorías, de permanencia que vigila y es constante, la integridad que no solo mira el número, sino que vigila lo legal, la independencia, no recibe órdenes de la gerencia y la preventiva, que su objetivo es alertar a tiempo los daños legales, no solo ya lo pasado. En la función social somos garantes de confianza. El revisor fiscal no trabaja solo para las empresas, sino también para la comunidad. La responsabilidad ética, al dar fe pública, el profesional se convierte en un interventor. Y el objetivo y propósito principal es el fin último de la revisoría fiscal que se divide en tres fuentes. La protección al patrimonio, donde asegura los bienes de la sociedad que estén cuidados y que los administradores cumplan su deber, la fe pública para dar seguridad a terceros, ya sean bancos inversionistas de los estados financieros, y la eficiencia y la legalidad para vigilar el sistema del control interno. Ahora bien, hablando del origen y la evolución de la historia, esto viene de raíces del siglo XIX, que nace con un modelo latino de control que tiene influencia francesa y española. Y hay unos hitos como en 1931 la ley 58 se crea oficialmente la figura del revisor fiscal, en 1935 la ley 73 se vuelve obligatoria para todas las sociedades anónimas, en 1960 la ley 145 se decreta que el cargo debe ser exclusivamente de contadores públicos. En 1971 el Código de Comercio los consolida en los artículos 203 al 217 y en el 2009 aparece la Ley 1314 donde hace la convergencia de los estándares internacionales NIA a ESAE. Y si hablamos ahorita de la arquitectura de los fundamentos de la revisoría fiscal, decimos que, primero, la profesionalización del perfil de excelencia. En este eje se definen los requisitos de idoneidad técnica y legal del profesional. Una titulación, que es una función exclusiva del contador público, una acreditación que le da la Junta Central de Contadores, la experiencia que es mínima de un año, la integridad física que hace ausencia de antecedentes, la actualización técnica, dominio permanente de los marcos normativos de las NIAS, NIF y NAGA, y la especialización, que no es un requisito de ley, pero es la formación en revisoría fiscal. El punto 2 en la función social, el compromiso de interés público representa la dimensión ética y el impacto del cargo en la sociedad. La fe pública, la protección del bien común, la lucha contra la corrupción, que es donde debemos estar con la UIA para reportar los delitos y la estabilidad económica, que se actúa como garante de la transparencia. El tercero, la estructura de la revisoría fiscal como organización operativa, define que se organiza como su naturaleza, su dependencia jerárquica, su composición por un revisor fiscal, un principal, un suplente. La modalidad del ejercicio puede ser ejercida ya sea por una persona natural o jurídica, llamemos a estas las firmas, y un área de control donde hay una auditoría integral.
Y por último, el concepto del contrato del órgano de naturaleza jurídica explica la esencia del vínculo entre el profesional y la entidad. Va del origen legal, la institución de la sociedad, la ejecución del contrato social, que es un nombramiento que se considera un acto de ejecución, la independencia absoluta, que no existe subordinación, y la prevalencia en la ley, que es lo que nos dice el Código de Comercio en el artículo 207. Ahora seguimos con los alcances de la figura de la revisoría fiscal en la auditoría interna y externa. Tenemos primero que todo el origen del nombramiento. En la revisoría fiscal es obligatorio por la ley o los estatutos y es elegido exclusivamente por la asamblea o la junta de socios. En la auditoría interna es voluntario y es designado por la alta gerencia o la administración de la entidad. Y la auditoría interna es voluntario y es designado por el máximo órgano social o la junta directiva. En el alcance, en la revisoría fiscal es integral e ilimitado porque abarca todas las áreas, operaciones, bienes y cumplimiento legal. En la auditoría interna es limitado ya que se da de acuerdo a las necesidades administrativas y términos del vínculo laboral. Y en la auditoría externa es limitada a los términos del contrato, que generalmente se enfocan en los estados financieros. En la independencia, en el revisor fiscal es absoluta porque no existe subordinación técnica ni administrativa frente a los vigilados. En la auditoría interna sí es limitada porque existe un vínculo laboral y en la auditoría externa es absoluta. Independencia absoluta ya que el profesional externo no tiene vínculos laborales con la administración. En la fe pública, sí, el revisor fiscal da fe pública ya que tiene esa facultad legal para que su firma presuma verdad sobre actos y estados financieros. En la auditoría interna no hay fe pública ya que actúa como consultor de la gerencia. Y en la auditoría externa sí hay fe pública, pero es restringida únicamente a la razonabilidad de los estados financieros. La periodicidad en la revisoría fiscal es permanente, ya que es una vigilancia continua y en tiempo real. Y en la auditoría interna es permanente o periódica según el plan de trabajo que tenga el auditor. Y la auditoría externa es episódica, ya que interviene periodos específicos definidos y con resultados ya consolidados. En la responsabilidad tenemos que la responsabilidad fiscal es multidimensional, ya que tiene una responsabilidad civil, penal, disciplinaria y fiscal. En la auditoría interna solamente es una responsabilidad administrativa, ya que es administrativa y laboral a la gerencia. Y la auditoría externa tiene una responsabilidad civil y profesional bajo los términos del encargo contractual. Las similitudes y diferencias referente al aseguramiento. Tenemos que la revisoría fiscal, la diferencia es que es un centinela permanente que vigila los actos en el momento en que ocurren, mientras que la auditoría interna es una herramienta de autocontrol dentro de la organización que para la gerencia, a diferencia de la revisoría fiscal, que es un órgano de fiscalización para la sociedad y el Estado. En la auditoría externa actúa como un forense que examina los resultados pasados. La similitud es que entre la revisoría fiscal y la auditoría externa comparten la exigencia de independencia mental y el uso de técnicas de auditorías basadas en estándares internacionales como las normas internacionales de aseguramiento para para validar la información financiera. Y lo otro es que ambas, la revisoría fiscal y la auditoría externa, deben ser ejercidas por contadores públicos con tarjeta profesional vigente, certificada por la Junta Central de Contadores. El papel frente al aseguramiento de la información en la revisoría fiscal, su función trasciende el dictamen, ejerce un metacontrol, asegurando que la arquitectura que genera la información sea robusta e inexpugnable. Aplica las normas internacionales de auditoría y las ISAE en dar seguridad razonable de que la información refleja la realidad económica bajo principios de transparencia. En la auditoría interna contribuye al aseguramiento mediante la mitigación de riesgos operativos y la evaluación de la eficacia de los controles internos diseñados por la administración. En la auditoría externa, provee una fotografía del aseguramiento sobre resultados específicos, incrementando el grado de confianza de los usuarios externos en la razonabilidad de los estados financieros. El revisor fiscal en el 2026. La revisoría fiscal es, ¿cómo sabemos si es un obligatorio para la empresa? La obligatoriedad de la revisoría fiscal en Colombia para el 2026 sigue regida por el Código de Comercio en el artículo 203 y la Ley 43 del 90. Las empresas deben evaluar su situación basándose en la naturaleza jurídica o en los topes financieros alcanzados al cierre de diciembre del 2025.
En primer lugar, tenemos las que son de naturaleza societaria, que es de manera automática. Deben tener revisor fiscal independientemente de su tamaño. ¿Quiénes? Las sociedades anónimas, las sociedades en comandita por acciones y las sucursales de compañías extranjeras. De igual forma, las entidades especiales como cooperativas, cajas de compensación, sin ánimo de lucro y las propiedades horizontales de uso comercial o mixto. En segundo lugar, tenemos los topes financieros, que las cifras, como dijimos anteriormente, son 20-25. Los umbrales están determinados en la ley 43 del 90. Aplica a cualquier sociedad, incluyendo las sociedades por acciones simplificadas, que supere los límites de los activos e ingresos brutos. En este caso, los activos brutos son que sean iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que equivalen a 7.115.000 millones de pesos. Y por otro lado, los ingresos brutos iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que equivalen a 4.269.000 millones. La regla específica para las sociedades por acciones simplificadas es que, a diferencia de las sociedades anónimas, solo están obligadas si cumplen los topes financieros. Y por otro lado, tenemos la solicitud de minorías y protección. Es obligatorio si lo solicitan socios que representen el 20% o más del capital, excluyendo los administradores. Y la vigilancia específica a las entidades sin ánimo de lucro, propiedad horizontal, comercial o mixta, y las cajas de compensación. Como conclusiones, tenemos que la revisoría fiscal es una institución de origen legal y carácter profesional exclusiva del derecho comercial colombiano, que trasciende la simple auditoría al actuar como un órgano de fiscalización integral en beneficio de la sociedad, los socios y el Estado. La labor del revisor fiscal se define como un control de controles, donde el profesional evalúa la arquitectura de los sistemas internos de la entidad para asegurar la información generada sea intrínseca y confiable. Y el ejercicio de este cargo es una función privativa del contador público titulado e inscrito en la Junta Central de Contadores, exigiendo un nivel de idoneidad técnica y ética superior para cumplir con su responsabilidad social. eh, Aunque se formaliza mediante un contrato, que es el Ministerio de Ley, la relación entre el profesional y la entidad se rige por el concepto del contrato al órgano, donde las funciones y la facultad emanan de la ley de y estatutos, no de la voluntad discrecional de la empresa. La responsabilidad multidimensional es el ejercicio negligente del cargo que activa un régimen sancionatorio severo que abarca dimensiones civil, penal, disciplinaria, administrativa y fiscal, equiparando al profesional en un funcionario público para efectos legales. La convergencia hacia los estándares globales es una esencia tradicional. La revisoría fiscal moderna ha evolucionado para aplicar las NIA, las normas internacionales de auditoría, y a las ISAE, garantizando la competitividad de las empresas colombianas en los mercados internacionales. Muchas gracias. Gracias.